Hola a todos y todas a un nuevo video, yo soy Valeria y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la censura de información y la prohibición de libros. Creo que muchos de nosotros sabemos lo privilegiados que somos de que estamos a solamente un clic de alcanzar información que pasó tanto hace 5 minutos como hace 5000 años o hace 5000 siglos o hace 1000 tiempo, personas, todo. Tenemos demasiada información al alcance de nuestras manos hoy en día. Y por lo mismo somos susceptibles a la desinformación, a la fake news, a la inteligencia artificial, a la manipulación de información y a la censura de información. Sin embargo, muchas veces no nos enteramos porque es tanta la saturación que o no nos damos cuenta o pasa por desapercibido. Y esto sucede mucho con los libros prohibidos. Algunos son sumamente populares y la gente sabe que estos libros se han querido prohibir o se han prohibido anteriormente en muchas ocasiones, pero muchos otros libros no quedan documentados o a lo mejor sí quedan documentados, pero nosotros no nos enteramos porque son tantos y es tanto el proceso para descubrir cuáles son estos libros que quieren censurar que ni lo sabemos. La prohibición de libros o la censura de libros es algo sumamente grave que nos afecta a todos, seamos lectores de tiempo completo o no lo seamos. ¿Por qué? Porque esto manipula la manera en que tomamos decisiones, vivimos nuestra vida, ejercemos nuestros derechos, nuestras libertades, vemos a los demás, funcionamos como comunidad y sociedad, como gobierno, como sistemas, etc. Entonces es demasiado importante que nosotros tengamos la información correcta a todo lo que nosotros deseemos tener, y la cultura y el conocimiento deben ser un derecho para todos. Es por eso que este tema es sumamente alarmante y me alarma a mí aún más lo poco hablado que es. Por eso hoy en este video vamos a hablar de la prohibición y la censura de libros. En el 2023 estaban en persecución 4.240 libros documentados para su prohibición y su censura de bibliotecas públicas y escuelas. Este número aumentó el 65% del 2022, lo cual es un porcentaje que subió extremadamente demasiado en solamente un año. También es muy importante recalcar que no solamente fueron libros lo que se quiso prohibir y censurar, sino también otros materiales y recursos culturales y de conocimiento. Estas cifras nos las dan las personas que trabajan en bibliotecas públicas, escuelas o las noticias que salen al aire. Sin embargo, es tan poca la difusión que este tipo de noticias tienen que no nos enteramos de la mayoría de los libros hayan sido censurados o solamente hayan sido casados para su prohibición. Los libros que son más casados para su prohibición son específicamente los libros que leen los niños o los adolescentes, ya sea en programas de inglés para la escuela o que pueden estar en la biblioteca en algún lugar donde este tipo de población acceda a los libros. Antes lo que pasaba es que un papá o una mamá se quejaban del libro que su hijo estaba leyendo en la escuela y quitaban ese libro del programa. Sin embargo, hoy en día se han formado grupos conservativos que han creado grupos específicos para la prohibición de ciertos libros en estos lugares anteriormente mencionados. El 28% de los grupos son formados por patrocinadores, casi siempre políticos republicanos. El 24% por padres de familia, que eso a mí se me hace increíble pensar que un padre de familia no quiera que su hijo tenga acceso a toda la información posible para que conozca el mundo y pueda defenderse ante él. Y el 21% sale de otros grupos de presión que quieren simplemente erradicar estos libros. Lo más alarmante de todo es que normalmente los libros que se quieren censurar son libros que tienen temas muy importantes que protegen los derechos de las personas, le dan voz a las personas que han sido reprimidas en el pasado o trata temas que son tabú o que mucha gente tal vez se siente relacionado pero no tiene con quién hablarlos. Por ejemplo, temas de LGBTQ+, sexualidad, raza, racismo, género, derechos reproductivos femeninos, historia, sistemas gubernamentales, entre otros temas sumamente importantes para ejercer y vivir nuestros derechos y libertades como seres humanos que somos de este planeta. En este año 2024, estos grupos han agarrado muchísimo más fuerza, violencia y concentración, atacando 23 estados de los 50 que hay en Estados Unidos. Y ojo, esta investigación que yo hice fue en Estados Unidos porque recientemente hubo un tema en el estado de Iowa importante relacionado con esto, pero no crean que esto no pasa en otros lugares también, en otros países, en otras ciudades. Esto pasa alrededor del mundo, en todas partes, porque muchas veces los gobiernos
totalitarios, autoritarios o dictaduras, su terror más grande es la cultura y el conocimiento. Es por eso que muchas veces la información es manipulada o censurada para tener al pueblo en orden. Me considero una hábil defensora de la lectura de libros prohibidos. ¿Por qué es esto? 1. Es nuestro derecho a la libertad a la expresión. 2. Es nuestro derecho el acceso a la información. 3. Es sumamente darle voz a esas personas que han sido reprimidas en el pasado o en el presente también, y que por medio de libros, poemas, entre otras maneras de difusión, pueden alzar la voz por los suyos y para que los demás podamos ser más conscientes de la situación por la que están pasando y ayudarlos a salir adelante. 4. Soy hábil creyente de que un gobierno que quiere censurar algún libro o prohibirlo simplemente es porque tiene algo que esconder. Este libro contiene algo importante que las autoridades no quieren que tú sepas, para que ellos puedan seguir aprovechando su posición de poder sin que ciertas cosas salgan a la luz o sean reclamadas por el pueblo. Este tipo de libros desafían a las personas a pensar, reflexionar y meditar sobre la condición de su nación, de su país, su ciudad, su municipio o donde sea que vivan y residan, y exigir cambios, exigir justicia, exigir gobiernos competentes. También nos crean empatía hacia las demás personas que viven situaciones que tal vez nosotros nunca hemos vivido y nunca vamos a vivir, y nos dejan ver otros puntos de vista más allá de los nuestros, que nos van a ayudar a comprender más el mundo, a las personas, y entender cómo todos somos parte de la humanidad y es nuestro derecho ser respetados, escuchados y tener mínimo nuestras necesidades básicas cubiertas, que hay mucha gente que ni siquiera esas las tiene cubiertas. El problema de estos libros es que muchas veces causan rebeliones o mínimo hacen que la gente piense en una rebelión. Las rebeliones, recuérdenlo, siempre empiezan a partir de la inconformidad, la hambre del cambio y la esperanza. Y lo peor de todo es que muchas veces el pueblo no se da cuenta de que son 20 millones de personas contra 20 personas de poder. Somos muchísimo más. Es por eso que las revoluciones históricas siempre las gana el pueblo. Claro, no es una lucha fácil, pero es una lucha que se puede ganar, ya que somos muchos contra pocos. Si el pueblo supiera el poder que tiene, no saben los cambios que habría en muchísimos países autoritarios y tiranos. Tenemos muchísimo más poder del que creemos tener muchas veces, y por eso leer es importante para entenderlo, informarnos y creer en ese poder que tenemos. Ahora les voy a presentar algunos libros que han sido o prohibidos en el pasado o casados para su prohibición en el presente. ¿Cuáles son estos libros? ¿Quiénes son estos autores? ¿Y por qué estos libros han tratado de censurarlos? Primero que nada, 1984 de George Orwell. Este autor, que nació en la India, escribió este libro buenísimo que se los recomiendo demasiado. Es un clásico fácil con el que pueden empezar. Sin embargo, este libro ha querido ser censurado por mucho tiempo, ya que habla de gobiernos totalitarios, la manipulación de información y sistemas opresivos hacia la sociedad. Por otro lado, tenemos La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es una autora chilena americana, y este libro lo han tratado de censurar por los temas sexuales que toca. Sin embargo, si no nos enseñan de sexualidad ni en las escuelas, ¿dónde vamos a ir a aprender? Aura, de Carlos Fuentes, un autor mexicano, también ha tratado de ser prohibido por los temas que toca de la sexualidad. El cuento de la criada, de Margaret Atwood, una autora canadiense, ha sido censurado y se ha tratado de prohibir en varias ocasiones por los temas que toca de la violencia hacia las mujeres, los derechos reproductivos femeninos, una sociedad machista, un gobierno manipulativo, opresivo hacia la mujer, y cómo la mujer trata de rebelarse contra este machismo, esta represión y este gobierno horrible. Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, un autor afgano-estadounidense, ha tratado de ser censurado varias veces por sus temas de pobreza, clases sociales, injusticias, guerra, violencia y racismo. Creo que el siguiente les puede sorprender mucho. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, autor español de hace muchos siglos.
Es un libro que ha tratado de ser censurado varias veces por la manera en que critica al gobierno y sus sistemas gubernamentales. El siguiente libro es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, autor colombiano. Este libro ha tratado de ser censurado porque al parecer tiene contenido contrario a la buena conducta. ¿Qué es la buena conducta? No lo sé. ¿Qué es contrario a la buena conducta? Tampoco lo sé, pero bueno, este libro ha tratado de ser prohibido en algunos países de Asia y otros lugares. El siguiente libro es una novela gráfica, es nada más y nada menos que Persepolis de Marjane Satrapi. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Este libro ha tratado de ser prohibido muchísimas veces por los temas que trata de sexualidad y la revolución en Irán, la violencia hacia las mujeres y la situación de las mujeres en ese tipo de países. Beloved de Toni Morrison, una autora estadounidense, ha querido ser prohibido muchísimas veces por los temas que trata de racismo, violencia y raza en los Estados Unidos de América. Y finalmente, pero no el último libro en esta larga lista de libros que han sufrido persecución, tenemos a Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una autora estadounidense también. Este libro ha tratado de ser censurado y prohibido por los temas que trata de racismo, violencia, justicia y política en un pueblo en el sur de los Estados Unidos en los años 30, alrededor de la época de la Gran Depresión. Hay muchos otros libros prohibidos que me encantaría leer y seguir leyendo y encontrando. Por favor, no paren de leer estos libros. Por más que las redes sociales y otros tipos de medios de comunicación traten de difamarlos, son libros extraordinarios de los cuales van a aprender muchísimo, van a sacar muchísima información importante y son importantes para nosotros como seres humanos. De verdad es que estos libros no deberían de ser prohibidos. Todo el mundo debería de saber sobre estos temas para poder saber en qué tipo de país viven, exigir cambios, exigir justicia, entre muchas otras cosas que nos hacen cambiar nuestra perspectiva de nuestro prójimo, el lugar en donde vivimos y si las autoridades de nuestro país están cumpliendo su papel de ver por el bien de la nación. Por favor, no dejen de leer libros prohibidos. Nos vemos a la próxima.